¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. Y pues el día de hoy vamos a abordar el tema de trauma de tórax en pediatría. Pero pues como siempre, y en algunos videos lo hago, pues vamos a comenzar con un caso clínico, ¿listo? Entonces tenemos a nuestro paciente de 4 años, de sexo femenino. Él ingresa al servicio de urgencias de la clínica pediátrica 30 minutos después de haber presentado un accidente movilístico mientras viajaba con sus padres. Listo. Dentro de la revisión por sistemas, pues el paciente refiere dificultad para respirar posterior al accidente, niega otros síntomas, niega vómito, diarrea o otra cosa en específico. Nuestro paciente presenta signos de dificultad respiratoria, tiene taquipnea, tiene tirajes subcostales e intercostales. Tiene una palidez mucocutánea, pesa 15 kilos, tiene una tensión de 95-75, una cardíaca en 150, una respiratoria en 44, una saturación de 78, los ruidos cardíacos están normales, tiene una equimosis y tiene signo de la tecla a nivel del tercio medio del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, arcos costales derecho. Y tiene una disminución generalizada del murmullo vesicular, sobre todo en el hemitórax derecho. Listo, abdomen normal, genitales normales, en las extremidades los pulsos están bien, de buena intensidad, y en el neurológico pues está consciente y orientado sin ningún tipo de déficit. Entonces pensemos que es un paciente escolar de 4 años que tuvo un trauma. Uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta es esta equimosis. Esto nos va orientando el diagnóstico. Y lo otro es el signo de la tecla. Entonces recordemos que el signo de la tecla es un hallazgo en el examen físico que es muy específico del tórax inestable, ¿listo? El tórax inestable por un trauma. Probablemente el paciente puede llegar a tener alguna fractura costal, ¿listo? Entonces le pedimos esta radiografía y pues si se observan en esta radiografía, pues vemos que se ve un claro daño en el hemitórax derecho, sobre todo de tejidos blandos. Entonces vean cómo se ve esto aquí de afectado y podemos concluir que nuestro paciente, dado eso, tiene una contusión pulmonar. Hemotórax no vemos porque vemos aquí que las cúpulas diafragmáticas no están borradas, neumotórax no vemos aire, de pronto la radiografía sí está muy penetrada, pero no nos indica nada de momento. Listo, entonces esos nuestros diagnósticos es un trauma cerrado de tórax, un tórax volante o inestable y una contusión pulmonar. Listo, el manejo ya lo vamos a profundizar. Entonces vamos a comenzar hablando del trauma de tórax. Entonces el trauma de tórax pues representa del 5 al 12% de las hospitalizaciones en pediatría. Es el segundo trauma más común en pediatría después del trauma cráneoencefálico. Listo, tiene una mortalidad del 5 al 10% y si se relaciona con otros traumas, pues obviamente esta mortalidad puede subir. El más común es el trauma de tórax cerrado y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esto puede significar signos de maltrato. Listo, siempre evaluar en el orden ABCD. Entonces vamos a abordar las patologías más comunes que podemos esperar en el trauma de tórax. Entonces la primera es la contusión pulmonar. Entonces la contusión pulmonar es simplemente una lesión del parénquima pulmonar causada por un trauma contundente. Esto causa hemorragia y edemas a nivel pulmonar sin necesidad de tener lesiones a nivel torácico, pero como vemos en el caso, nuestro paciente sí tenía una alteración a nivel pues del examen físico, tenía una equimosis, ¿sí? Entonces como vemos pues en esta imagen esto muestra la curva de ventilación perfusión y dado pues que el paciente tuvo un gran trauma al nivel de los vasos sanguíneos, vemos que la taquipnea se da porque llega al aire pero no hay un buen intercambio gaseoso. Listo, no hay un buen intercambio gaseoso porque hay un trauma vascular, entonces toca manejarlo. Esto pues genera taquipnea, hipoventilación, hipoxemia, pero entendido desde esto es que la perfusión de pronto se comienza a alterar y por eso se dan estos síntomas respiratorios. Entonces el diagnóstico pues básicamente es la anamnesis, el cuadro clínico y ver en la radiografía
pues de tórax. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una contusión pulmonar mucho más leve. Por aquí esta imagen sí se ve mucho más claro. Incluso el paciente tiene unas fracturas costales, como vemos aquí, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo costilla. Y entonces es importante, la radiografía es como el hallazgo o la imagen pues que nos va a ayudar inicialmente. Pues también tenemos imágenes de TAC donde se ve claramente la contusión pulmonar, y el manejo de esta entidad es simplemente un manejo de soporte. Listo, le vamos a poner al paciente analgesia, oxígeno. Usualmente esto resuelve de 3 a 7 días. Listo, y pues obviamente dependiendo de la gravedad pues vamos a necesitar de más tipos de manejos, ya sea invasivos, etcétera. El otro entidad que vamos a ver es el hemotórax. Entonces, el hemotórax se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural, pues como resultado de una laceración pulmonar o una lesión de los vasos intratorácicos. Entonces aquí hay dos definiciones supremamente importantes, que son el hemotórax simple y el hemotórax masivo. Entonces el hemotórax simple es en el que la cantidad de sangre es escasa y el paciente no tiene compromiso hemodinámico. Es decir, el paciente tiene un trauma, pero sus signos vitales está bien, no está hipotenso, no está taquicárdico, etc. Ya en el hemotórax masivo, pues en este sí es en el que la sangre que está en el espacio pleural es mayor a 20 cc por kilo o mayor al 25% de la volemia. Y en esta usualmente el compromiso hemodinámico sí suele ser bastante notorio y los pacientes llegan bastante graves. Entonces, por ejemplo, en esta imagen B aquí vemos claramente un hemotórax. Este es un hemotórax bastante claro, bastante clásico. Listo. En cuanto a la clínica, pues en el hemotórax masivo lo que va a haber es que va a haber una insuficiencia respiratoria, va a haber un choque hipovolémico, el paciente puede tener las venas colapsadas, y ya al examen físico pues los ríos respiratorios van a estar ausentes y a la percusión va a haber matidez. Listo, la percusión del tórax, recordemos que el tórax debe ser resonante y va a ser matidez por la acumulación de sangre en esta zona. En las imágenes pues vamos a ver el velamiento pues del hemitórax afectado, pues como vemos aquí en esta imagen, y el mediastino se puede también desplazar hacia el lado contralateral. Por ejemplo, este es un hemotórax bastante grave, vemos que el mediastino se desplaza hacia el lado derecho. Listo, esta es otra imagen donde vemos un hemotórax muchísimo más grave. Vean aquí, esto es una paciente de 6 años, pero vean lo que este es más grande, este sí pudiera ser mucho más masivo. Bueno, en cuanto al manejo, pues digamos que hay varias cosas. Si el hemotórax es muy pequeño, pues podemos tener una actitud expectante, le damos manejo de soporte, oxigenito, para que esto se reabsorba. Si ya vemos que hay una cantidad de sangre considerable, pues le podemos hacer un drenaje pasándole un tubo. Listo, y si el hemotórax es masivo, usualmente estos pacientes están choqueados, entonces le tenemos que hacer una reposición de la volemia, ponerle oxígeno al 100% y hacer un drenaje torácico, ya sea por toracostomía exploratoria o dependiendo de las cosas que quiera abordar el cirujano. Ahora el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Listo, hemotórax sangre, neumotórax aire. Y esto provoca pues un mayor o menor grado de compromiso pulmonar. Entonces el neumotórax puede ser primario, secundario o iatrogénico. Lo más común es que sea secundario y iatrogénico. El primario es que no sabemos la causa, pero usualmente siempre tiene una causa. Entonces, en causas, por ejemplo, en neonatos, el síndrome de membrana hialina, el síndrome de aspiración de mecónico, la fibrosis quística, el asma, y los adquiridos, que son los más comunes, pues un traumatismo ya sea abierto o cerrado, o en una cirugía, aunque es menos común, no es tan raro. Entonces el neumotórax nos lo dividen en neumotórax simple, neumotórax a tensión y neumotórax abierto. Entonces el neumotórax simple es en el que la cantidad de aire que hay en la cavidad pleural pues es pequeña y no genera compromiso hemodinámico. En la tensión, pues aquí sí ya hay un acúmulo de aire bastante considerable que genera un colapso pulmonar del hemitórax afectado, generando un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Y el abierto es en el que se genera este neumotórax
secundario a un traumatismo con una herida abierta en la que se comunica el espacio pleural con el espacio exterior. Listo, en la clínica del simple muchas veces puede ser asintomático, puede haber algo de hipoxemia, pero usualmente lo importante es que el paciente está estable. Entonces nos va a dar más tiempo para actuar, podemos estar más tranquilos. Pero cambio en el neumotórax, atención, pues el paciente sí va a presentar un dolor torácico bastante notorio, van a haber signos de dificultad respiratoria muy graves y muy notorios, el paciente va a estar hipotenso, choqueado. En el neumotórax abierto, también por lo general la clínica es mucho más grave. ¿Sí? O sea, estos son pacientes tanto en el atención como en el abierto que suelen estar comprometidos hemodinámicamente. Lo que principalmente se diferencia es que el abierto va a ser en una herida abierta. En la atención muchas veces no vemos la herida porque sea en un contexto de trauma cerrado. Esto de pues, en el diagnóstico, la radiografía de tórax es nuestra herramienta principal en ese sentido. Pues aquí vemos un ejemplo de una radiografía de un paciente con un neumotórax izquierdo, pero de todas maneras vemos que el tramo vascular se conserva y lo podemos ver aquí. Es un neumotórax que no es tan grave en el sentido de este paciente. Listo. Luego pues también tenemos un diagnóstico pues contacto torácico. También los gases arteriales nos va a ayudar a ver cómo está el compromiso hemodinámico, etc. El tratamiento también va a depender dependiendo del tipo de neumotórax que estamos usando. En el simple usualmente es un manejo expectante, se le da oxígeno y se le puede llegar a hacer toracocentesis dependiendo de lo que piense cada clínico. Ya en la atención pues sí tenemos que hacer una terapia descompresiva inmediata, toca descomprimirlo, toca pasarle el tubo, igual que en el abierto. Ahí lo que vamos a hacer es la toracocentesis a drenaje cerrado, y en dado caso de que no se pueda hacer, pues tocará hacerlo por cirugía directamente. Aquí están pues los tamaños de los tubos para los que quieran profundizar al respecto. Ahora vamos a hablar del taponamiento cardíaco, que pues es un síndrome clínico que se hereda por una compresión cardíaca lenta o súbita. Se produce por la acumulación de líquido, pus o sangre en el espacio pericárdico, es decir, en el espacio que se encuentra entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. ¿Cuáles son las causas de taponamiento cardíaco? Pues yo creo que la manera más sencilla es dividirla en causas traumáticas y no traumáticas. El trauma es la principal causa, ¿listo? Y las no traumáticas en contexto de otros pacientes. Sí, pacientes sobre todo inmunosuprimidos, pacientes oncológicos por neoplasias, cáncer de pulmón, cáncer de mama, o pacientes inmunosuprimidos en los cuales las infecciones oportunistas pues juegan un papel importante en ellos. Listo, la fisiopatología se da porque hay una acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Esto genera cambios en el sistema de presión-volumen. Se genera una respuesta adrenérgica. Se activa el simpático y se suprime el parasimpático. Entonces, al no haber una buena coordinación en la contracción por la acumulación de líquido, pues comienza a haber un aumento de las presiones diastólicas de las aurículas y de los ventrículos y se disminuyen los volúmenes cardíacos, porque en esta entidad pues lo que ocurre es que al haber tanto líquido acumulado en esta zona no se contrae de manera eficaz el miocardio. Listo, y esto genera disminución del volumen sistólico y el gasto cardíaco. En cuanto a la clínica, tenemos la tríada de Beck. Se caracteriza por hipotensión, regurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. Otra manifestación clínica importante es el pulso paradójico, que el pulso paradójico se denomina como una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. ¿Listo? Es decir, el paciente inspira y su presión arterial sistólica disminuye más de 10 milímetros de mercurio. Esto es un signo patognomónico del taponamiento cardíaco. Este taponamiento puede ser agudo o subagudo. Entonces el agudo es un paciente que está choqueado, hemodinámicamente inestable. Esto es característico de un trauma. A cambio el subagudo se ve más como un paciente que tiene un dolor torácico progresivo, una disnea progresiva, un edema de miembros inferiores progresivo, fatiga. Y esto se da más en el contexto de pacientes oncológicos. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos tres
pruebas que van a ser las pruebas que nos van a ayudar principalmente con el diagnóstico. Entonces, en primer lugar tenemos el electrocardiograma, en el que usualmente se va a ver una taquicardia sinusal, la radiografía de tórax, en la que se va a ver un ensanchamiento pues, de la silueta cardíaca, va a haber cardiomegalia, pues una cardiomegalia falsa porque no es que el corazón esté hipertrofiado, no es de cardiomegalia, sino que es por la acumulación del líquido. Y el ecocardiograma, que es nuestro gol de estándar, en la que se van a ver una alteración de los flujos y volúmenes de la mecánica respiratoria. Listo, pues en el EcoTT, pues aquí les traía esta foto en la que aquí se ve la sangre en el espacio pericárdico. Diagnósticos diferenciales, pues está el infarto del miocardio, la disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar. Pero vemos que lo que va a distinguir esto de todos los demás es el pulso paradójico. Listo, el pulso paradójico es clave y aquí que seamos muy clínicos nos va a ayudar a esto. El tratamiento, pues la primera línea es la pericardiocentesis por catéter. Luego también están la pericardiotomía o cirugía videoasistida, en la que tenemos 3 indicaciones como las residuas del derrame, el derrame loculado, la necesidad de toma de biopsia, etc. Y en derrames leves se puede hacer un manejo expectante, un manejo conservador, ¿listo? Y esto era todo lo que tenía por decirles el día de hoy. Nos vemos en una próxima.